Amén. Oramos al Señor. Señor, gracias por este tiempo tan hermoso en tu presencia. Queremos pedirte, Señor, que tú sigas ministrando nuestras vidas. Ahora al escuchar tu palabra y leerla, Señor, queremos seguir siendo ministrados por ti, Señor. Gracias porque tú nos has hablado desde un comienzo y tú seguirás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Yo te pregunto, ¿tú alguna vez usaste el término, este es un amigo íntimo, este es mi amiga íntima, este es mi amigo? ¿O lo has oído? Sí. Cuando nosotros decimos eso, es mi amigo íntimo, es mi amigo, lo que nosotros estamos diciendo que esa persona tiene una cercanía con nosotros que posiblemente no tenga otro. Y actualmente, muchas veces, y eso sucede mucho en los jóvenes dicen, esta es mi amiga, este es mi amigo, ¿no? Pero en realidad lo que son de amigos de andadas, de que salen un día, salen otro, y van y están juntos, se encuentran en el parque. Pero hay una amistad, o sea que sería un buen compañerismo, si podríamos decir así. Pero hay una amistad, que es la amistad íntima, que tú puedes llegar a tener con contadas personas. Y yo creo que a veces hasta los dedos de la mano son muchos, porque hay contadas personas con las que tú tienes esa cercanía, que tú le puedes contar cómo te sientes, cómo estás. Realmente esas intimidades que no le contarías a otro, porque sabes que te lo va a guardar en secreto, va a estar contigo, que te va a apoyar, te va a levantar. Y eso es lo que realmente es una persona que tiene una relación y que tiene una intimidad con uno. Por eso yo a veces cuando dice, es amiga, es compañero, es compañera, porque uno tiene que también aprender a hacer la diferencia. También pensándolo así, a nivel pareja, en realidad la que tendría que ser una amistad bien fuerte es el cónyuge de cada uno, ¿no? Esa amistad y ese vínculo que pueda tener. No siempre se da, porque lamentablemente el convivir, las relaciones no se dan, pero ese es el ideal, inclusive que trazó Dios, ¿no? Cuando diseñó el matrimonio, lo diseñó desde ese punto de vista, que el esposo o la esposa sean amigos y amigos íntimos. Miren, queridos, el diccionario dice que intimidad significa amistad estrecha, zona espiritual íntima reservada a una persona y lo relativo a lo más profundo del alma, que son los sentimientos. O sea, ese afecto tan cercano que hay. Cuando Dios creó al ser humano, Dios lo creó con el propósito de que el ser humano mantuviese una relación íntima con Dios. Hasta el punto que con Adán y Eva hablaba de tú a tú. Y se paseaba en el huerto del Edén, Dios hablando con Adán y Eva. Y sabe que en ese vivir y en ese estar, de pronto la desobediencia de Adán y de Eva, cuando se produjo que desobedecieron a lo que Dios había dicho, ellos se dieron cuenta que algo se había roto. Y lo primero que se hace es esconderse de Dios. Viene Dios a buscarlo, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y Adán no aparecía. Después vinieron las justificaciones. Es que la mujer que me diste, Dios, a alguien hay que echarle la culpa. La mujer que me diste, siempre. La mujer que me diste. Nunca asumimos nuestras propias responsabilidades. Pero ¿saben una cosa? Que Dios lo busca y no lo encuentra. Adán escondido porque sabía que algo se había roto. Algo se había roto. La comunión y la intimidad con Dios se había roto por causa del pecado que ellos habían permitido que entrase. Y sabe que de esa forma comienza la raza humana a vivir y andar deambulante en una situación de soledad interna. De a partir de ese momento, una soledad interna que solo es satisfecha cuando se encuentra con Cristo Jesús. Solo cuando el ser humano se encuentra con Cristo Jesús, su interior es satisfecho. Amén, amén. Y encuentra esa paz y esa alegría y ese gozo, aunque tenga circunstancias adversas, pero se encuentra fortalecido porque Dios está con él. Queridos, Dios puede llenar nuestros vacíos y Dios puede restaurar nuestros corazones aún dañados, porque eso lo hace el Señor. Mire, hermanos, si nosotros nos ponemos a ver, todos humanamente cometemos errores, ¿sí o no? Y ninguno somos perfectos. Hay gente que siempre dice, pero me han dañado, me han hecho esto, pero tú también has dañado, has hecho esto, has hecho aquello. Recién decía Maura, pero
nosotros todos dañamos en nuestro andar porque somos humanos. Si no, seríamos perfectos. Y perfecto aquí no hay ninguno. Entonces, cuando nosotros vemos eso, entendemos que la palabra de Dios nos dice que Él nos enseñará y podremos caminar y podemos aprender a cómo nuestra forma humana puede ser moldeada a la imagen de Dios cada día de nuestras vidas. Miren, queridos, Jesucristo vino a restablecer la relación que con el hombre había sido rota. Él vino a morir en una cruz para que a través de ese sacrificio, esa relación con el ser humano fuese restaurada. ¿Por qué? Porque Él quitó el pecado y aquello que me condenaba a mí y que estorbaba en la relación para que pueda yo acercarme a Dios con libertad. Miren, cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios dice que es necesario que lleguemos a Dios a través de Jesucristo, es necesario, dice la palabra del Señor, que nos acerquemos al Señor porque Él ha preparado todo, aún ha hecho lo más hermoso, que es entregar su Hijo por amor a ti y a mí. Miren, queridos, yo creo que pocas cosas, o mejor dicho, ninguna cosa, puede ser tan valiosa como un hijo para un padre. Con todos sus errores, ¿sí o no? Con todo lo que tú sabes que es y que pueda llegar a tener. Pero nada es tan valioso para un padre o para una madre como su propio hijo. Y Él dio a su propio hijo por amor a gente que no lo merecía, que éramos todos nosotros. Y entregó su hijo. En ese deseo de Dios de que nosotros nos acerquemos a Él, Él se nos aparece en el camino y que nosotros nos podamos acercar a Él. Dice la palabra del Señor que Él nos atrae con cuerdas de amor, Él nos atrae con lazos especiales. Nos atrae el Señor. Y sabe que sean cuerdas de amor no significa que sean cuerdas de solamente, ¡ay, qué lindo! Todo lo haces lindo. Yo le decía a unos hermanos de estos días, como mi carácter es así, es fuerte, el Señor trabaja conmigo fuerte. Cada uno, el Señor sabe cómo trabajarnos. Y entonces el Señor empieza a moldearnos y a trabajarnos, pero Él todo lo que haga lo hace con ese amor y esa pasión y ese esmero, que su trabajo es perfecto y es hermoso. Mira, hermano, dice la palabra del Señor que la comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Está diciendo que el Señor quiere acercarse, quiere estar contigo, quiere tener esa intimidad contigo. Para lo que tú fuiste creado y para lo que yo fui creada. Para mantener intimidad con Dios. Para estar cercano a Dios. Mire, cuando tú te pones a pensar, por ejemplo, en la vida de David, justo que cantábamos antes el salmo, que escuchábamos. David, tanto en el libro de Samuel como de Crónicas, como de Reyes, se habla de David y de todo su andar y de todo su moverse en la vida. Pero ¿sabe que hay un libro que refleja lo que David sentía y refleja lo profundo del corazón de David? Y ese son los salmos. Los salmos reflejan realmente lo que David sentía por su Dios y cómo David era. Lo encontramos a David de pronto en esa relación tan especial con Dios, que él sentía que brotaba algo en su corazón acerca de Dios. Había algo en él tan hermoso hacia Dios que él lo transmitía y así lo dejaba escrito y así seguramente lo entonaría y en el palacio se escucharían aún los loores que él cantaba y él ejecutaba en el Señor. Mire, él llega a decir en un momento dado, mi alma está apegada a Dios. Llega a decir, mi alma está apegada a Dios. Cuando tú amas a tu esposo, a tu esposa, a tu novio, a tu novia, tú sientes que hay algo que está pegado ahí, ¿sí o no? Yo le pregunto a Lucho en este tiempo que está ahí un mes casi sin Bibi, ¿no? ¿Se nota que le extraña un montón? Y la pequeña lo extraña a él un montón, porque están pegados ahí en el alma, más que en el cuerpo. Y aunque estén separados por la distancia, pero están ahí pegados por el alma, por las emociones, por los sentimientos. Eso, a 20.000 puntos más, por decirlo así, era lo que sentía David hacia su Señor.
Y él decía, mi alma está apegada a Dios. Mi alma está apegada a Dios. Eso te habla del corazón que David tenía hacia su Señor. Mira, y era un corazón humano porque era pecador, ¿sí o no? Pecaba, y cuando pecó, metió la pata tan grande y tan profundo que hasta vidas murieron por causa de su pecado. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando tú lees eso, ¿pero cómo? ¿Un hombre que peca conforme al corazón de Dios? Pero David tenía una humildad, hermanos, que él cuando pecó se volvió a Dios. Y encontramos el Salmo 51 expresando lo profundo de su corazón. Él decía, límpiame, oh Dios, con hisopo y seré limpio. Lávame, Señor. Pero eso hacía a la relación que él tenía con Dios. Él decía, yo he encontrado algo, el amor de mis amores, lo más hermoso de mi vida. Lo he encontrado y no lo quiero perder. Y él así lo expresaba en los salmos. Él conocía a Dios y amaba a Dios. Mire, hermanos, quiero que leamos juntos en el Salmo 42:1. ¿Lo tiene? Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y otra versión, la de Dios habla hoy, dice, como el ciervo sediento en busca de un río, así, Dios mío, te busco a ti. Mire la comparación que hacía David de su alma, de su necesidad. Él se compara a un siervo. ¿Pero qué hacía que de pronto David expresase sus sentimientos a través de la figura de un siervo? Mire, él más de una vez, él habrá estado mirando los siervos y viendo lo que los siervos hacían. En esos momentos que estaba tal vez en el campo, que estaba en la montaña, él habrá estado viendo lo que los siervos hacían. Y yo quiero que en esta mañana vamos a estar viendo una imagen, lo tengo ahí, así pero usted puede estar viéndolo. Fíjense usted, le voy a dar algunas de las características de lo que es el ciervo. El ciervo es un enemigo acérrimo de las serpientes, porque las serpientes están para morderle la pata y él dispara y inclusive he visto algunos vídeos de este tiempo encarándola a él para defenderse de la serpiente. Y David, cuando pensaba esto, cuando se expresaba como siervo, habrá dicho, ¿cuántas veces yo tengo que escapar del diablo como realmente porque me quiere morder, me quiere aniquilar? ¿Seguimos? Fíjense ustedes, es un mamífero rumiante de tamaño mediano. ¿Seguimos? Es un animal que es considerado un animal de los más limpios. Es de carne sabrosa. Dicen que los que lo han comido que es una carne muy rica. Así que si usted quiere se reciben donaciones para probarla. Mire, es un animal astuto que dice que aunque tiene una imagen pasiva, pero es un animal muy astuto. ¿Seguimos? Es ágil y se nota cuando es perseguido por los depredadores. Sabe que él dice que cuando ve que los animales lo persiguen, huye sobre la montaña, con los pies se afirma en la piedra para poder subir lo más arriba posible. ¿Seguimos? Se cansa rápido y a mí me encantó ver esta característica. ¿Sabe que dice que él se cansa muy pronto? Y tiene las patitas finas y todo lo demás, entonces él se cansa muy pronto. ¿Y sabe lo que hace cuando van en manada? Dice que los más débiles se recuestan en los más fuertes. Para sentirse apoyado y sentirse ahí parte de la manada y que puede alguien darles ese apoyo. Dice que el ciervo se apoya con su cabeza en los más fuertes. ¿Seguimos? Sube a los más altos de la montaña, como le decía hoy, ahí, ¿seguimos? Amenazado, mire, cuando es amenazado por leones, hambrientos y tigres y hienas, sabe que él empieza a despedir una sustancia de su cuerpo, que de pronto la feromona, que cuando de pronto ese olor, que él sabe que llega un momento que tal vez va a atraer a los animales, y él hace algo que ya se lo voy a decir más adelante, pero seguimos. Cuando se ve perseguido, se mete en el agua para así despistar a sus enemigos. Y quiero que veamos la otra imagen que está más adelante. El calor, la sed y la necesidad de agua son enemigos fatales en la vida del siervo. Y se lo voy a explicar por qué.
Como les decía antes, cuando llega el verano, los ríos comienzan a secarse, los lagos comienzan a secarse. Y en ese entonces es cuando de pronto hace más calor, cuando el ciervo tiene más sed, y dice que despide de su cuerpo, las feromonas que despiden el sudor, lo delatan delante de los demás animales que él anda por ahí. Entonces él, para despistarlo, sabe lo que tiene que hacer: conseguir un lago para poder meterse en el lago, y cuando no solo quedarse afuera y tomar agua, no, meterse en el agua, bañarse para que el sudor se aplaque y ese olor no sea tan fuerte y avise a los demás animales que él está por ahí y sean cazados. Entonces él se mete en el lago y ahí en el lago despista a los demás animales. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Cuando nosotros entendemos que David hablaba y decía como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, está haciendo una reflexión que cuando el ciervo llega el verano, su sed y su anhelo por el agua es tan grande que dice que se oye desde lejos cómo él está berreando. Y él está desesperado y anhela el agua por varios motivos: para beber, pero para salvarse del enemigo. ¿Por qué? Porque él sabe que en ese lugar está la solución para su vida. Entonces David dice: como el ciervo clama por la corriente de las aguas, así mi alma clama para que mi jefe me solucione los problemas. No. Así mi alma clama para que mi esposo, que el Señor me provee un marido para que yo me sienta completo o completa. No. Como así como para que... No. Él no buscaba soluciones humanas. No sé si me explico lo que estoy diciendo en esta mañana. Él buscaba la solución divina, que era la presencia de Dios en su vida. Y él decía: si yo no tengo a Dios, todo me basta. Todo me basta. Como dice Teresa de Jesús, dice en una de sus loores, dice Teresa de Jesús, con Dios todo tengo, nada me falta. Y es así, hermanos, es así. Miren, cuando nosotros pensamos en que dice: como el ciervo clama por las corrientes de las aguas, así mi alma clama por ti, Señor. Está diciendo en lo profundo de su corazón el anhelo, el deseo, que sabía David que necesitaban esa relación íntima con Dios. Hermanos, si hay algo que el ser humano le cuesta, es mantener comunión con Dios. Y usted me dirá: a mí no, pues eres bienaventurado. ¿Sabes por qué? Porque cuando somos realmente conscientes de lo hermoso y lo tremendo que es Dios y de los pecadores que somos nosotros tenemos que saber que cuando vamos a la presencia de Dios, cuando hay pecado en nuestra vida, el pecado obstaculiza la presencia de Dios en nuestras vidas. Nosotros muchos podremos decir: ay, Dios está conmigo, Diosito está conmigo. Pero si no hay una vida de caminar, la cuestión está chunga, hermanos. Está chunga. Y se lo digo así claro y llano. Pero queridos, la palabra de Dios nos anima que nosotros entremos en una intimidad con Dios, porque solo en esa intimidad con Dios podremos conocerle. Solo en esa intimidad con Dios podemos ser fortalecidos. Solo en esa intimidad con Dios podemos ser renovados, podemos ser cambiados. ¿O tú por qué te piensas que cuando el enemigo quiere arrancarnos de ahí, de los propósitos de Dios, lo primero que hace es enfriarnos en nuestra fe? Nos enfriamos en la fe. Dejamos de buscar al Señor. Dejamos de tener nuestro tiempo de intimidad con el Señor. Dejamos de pasar nuestro tiempo leyendo la palabra del Señor. Porque es ahí donde yo soy fortalecida. Es ahí, en el río de Dios, donde mi alma es renovada. Es ahí, en la presencia y en la intimidad con el Señor, donde yo soy direccionada, soy guiada, donde soy levantada. Mire, hermanos, alguien que realmente ha tenido un encuentro con Dios no se conforma con cualquier cosa. Y aún, muchas veces apartándose, comienza el corazón a agitarse y a darle vuelta para que pueda volver a los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque el que ha conocido lo que es la misericordia de Dios sabe lo que ha gustado y lo que ha disfrutado del Señor. Hermanos queridos, una relación íntima es lo que el Señor espera que tú y yo cultivemos con Él. Un estar en esa intimidad con Él. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la lectura de la palabra. Pero no solo la lectura, sino una aplicación a nuestra
nuestras vidas. Ustedes saben que siempre les digo que podemos leer toda la Biblia, pero si esta palabra no se aplica en nuestras vidas, de nada vale. Y no estoy hablando de perfección, porque como dije antes, todos somos imperfectos. Lo que estoy hablando es que cada día el caminar de Cristo sea un reflejo en mi vida para yo reflejar a los demás. Mira, hermano, cuando tú estás metido en la presencia de Dios, la gente lo nota. Y también nota cuando tú no estás metido en la presencia de Dios. Aún en la cara. Cambia. Los rasgos, todos se vuelven duros, se vuelven... Y tú dices, pero si soy el mismo. Pero algo pasa ahí que uno se da cuenta. Porque dice que el rostro es el reflejo del alma. Miren, hermanos, cuando nosotros entendemos esto, valoramos mucho más la presencia de Dios y la intimidad con Dios. Dice la palabra del Señor que el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y dijo: el que tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Él sabía, Jesús, que la única forma para que el ser humano sea cambiado y transformado era que la presencia de Dios sea una realidad en su vida. Hermanos, yo te pregunto, si aquí hubiese una piscina y yo me meto en la piscina y yo salgo de la piscina toda empapada y vengo y te abrazo a ti, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar? ¡Claro! Te voy a mojar, te voy a empapar. Y eso pasa cuando tú y yo vivimos en la presencia del Señor, que los demás se dan cuenta de nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de expresarnos. Se dan cuenta. Pero también se dan cuenta cuando dejamos de buscar al Señor porque algo cheira. Y cheira mal. Pero cuando estamos en la presencia del Señor, todas las cosas son distintas. Y hablábamos la semana pasada en el ISI y decíamos, claro que de pronto Pablo en una de las epístolas no se refiere a que estemos las 24 horas del día de rodillas y buscando al Señor, sino que dice que nuestra mente, nuestro corazón en todo tiempo está orando y buscando al Señor. Pero ¿saben una cosa? Hay un momento de intimidad que yo tengo que tener al día. Apartarme 5, 10, 15 minutos, lo que yo quiera, hermanos. Porque la cuestión es lo que ese tiempo hace en mí y lo que yo estoy en ese tiempo para adorar al Señor. Esa intimidad yo tengo que conocerla. El apartarme con el Señor y estar ahí separados. Miren, queridos, el matrimonio, si hacemos un paralelismo, el matrimonio puede andar todo el día entre sus hijos, entre los pies. Puede estar con la suegra, con el suegro, con la tatarabuela y con el tatarabuelo. Todo el día, en el trabajo uno, en el trabajo el otro. Pero llega un momento donde el matrimonio tiene que cerrar la puerta de su habitación y estar en intimidad, ¿sí o no? Para hablar y para todo lo que necesite como matrimonio. Ese matrimonio necesita esa intimidad. Esa intimidad la necesita la pareja, la necesita el matrimonio. Y en nuestras vidas, tú puedes andar todo el día, tu mente en el Señor y todo aquello, pero esa intimidad de tú apartarte y leer la palabra y de estar a solas con el Señor, y no para que sea un monólogo, porque nosotros a veces solamente es como si yo me pongo acá, mira, Rubén, te quiero decir que tú eres, va, y chao, felices fiesta, ahí te quedan. Pero ¿sabe qué? Eso es un monólogo. Yo necesito que Rubén Baldo me dé su respuesta, que interactuemos. Eso es lo que es la intimidad y la amistad. Y con el Señor es lo mismo. Nosotros a veces solamente le decimos, oh Señor, te pido esto, y ya. Yo me pregunto, y esta es una pregunta retórica, no para que me responda, para que usted lo analice. ¿Cuántos de nosotros, hermanos? ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros, porque de esto estamos libres nadie? Durante la semana buscamos al Señor en nuestra intimidad, para que cuando venimos al domingo, lo que venimos es a rendir culto al Señor. Pero a veces venimos el domingo para pedir, Señor, te pido por mi familia, por esto, por aquello, por... Este es el momento de venir a rendir culto al Señor. Pero ¿sabe qué se nota? Cuando no hemos estado en comunión durante la semana con el Señor, a solas, volcando nuestro corazón, porque cuando venimos aquí le volcamos todo al Señor. Pero esto es venir a rendirle culto. A veces los cultos están pesados porque tú ves que la gente no busca al Señor en su intimidad y en su casa, y cuando viene aquí viene con todas las cargas y con todo. Pero en realidad la palabra dice que a la casa del Señor voy
para rendirle culto a Él. ¿Y dónde he ganado? Pero pastor, ¿y dónde he ganado las victorias? ¿Y dónde he ganado? ¿Sabes dónde? En la intimidad con Dios. En el secreto de tu habitación. Y dice la palabra, cierra tu puerta. Está con Dios en la intimidad y Dios te pondrá de pie delante de los hombres. Porque eso dice la palabra del Señor. Hermanos, Dios nos llama a conocer el corazón de Dios. Dios nos llama a, como ese siervo, no solamente estar fuera y bebiendo el agua, sino meternos, porque en el río de Dios, Dios se encarga de tus enemigos. Y no me estoy refiriendo a la panadera, ni al vecino, ni al otro, no. Me estoy refiriendo a los enemigos del alma que están por ahí dando vuelta. ¿Saben que nosotros a veces estamos, uy, no, el diablo, mira, tú dedícate a buscar al Señor y las demás cosas el Señor se encarga. Algunos se caen una hoja y dicen, uy, el diablo que anda por ahí. Dedícate a buscar al Señor. Olvídate, Dios se encarga de todo lo demás. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy metida en el río de Dios, aún el Señor disipa a los enemigos que están alrededor. Y si no los disipa, me da la gracia para pasearme en medio de ellos. Porque dice, aderezas mesa delante de mí, angustiadores. Por lo tanto, tranquilo. Pero ¿dónde se gana la victoria? En el secreto. ¿Dónde se gana la victoria? En la intimidad con Dios. ¿Dónde se ganan las victorias? Ahí estando a solas con el Señor. Hermano, hermana, tú y yo tenemos el beneficio y la gran misericordia del Señor con nuestras vidas. Él ha preparado que tú y yo podamos gozar de esa intimidad. Por eso, qué importante que es. Qué importante que todo obstáculo como la falta de perdón, el rencor, el pecado, tantas cosas sean dejadas de lado para que nada obstaculice mi relación con Dios. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Por eso es necesario meternos en el río y nadar en el río de Dios, amén, en la presencia misma de Dios. Yo te invito a cerrar tus ojos en esta mañana y ahí que podamos estar hablando con el Señor, pero en primer momento que podamos reconocer en nuestras vidas si realmente, queridos, nuestras vidas están buscando al Señor como deben buscarle. Si estamos dedicando tiempo a la palabra del Señor y solamente la estamos leyendo o es parte de nuestra vida. Que podamos entender que Dios nos ha creado para que gocemos de intimidad con Él. Que podamos creer y entender que fuimos creados con propósito por Dios, para que tú y yo seamos hombres y mujeres que le conozcan a Dios y que guarden intimidad con Dios y que nuestra vida sea una vida de testimonio delante de los demás. Vidas transformadas, vidas cambiadas, vidas en la perfecta voluntad de Dios, con todos nuestros errores, pero buscando al Señor y acudiendo al río de Dios y clamando de lo profundo de nuestro ser. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Así como el siervo clama por las corrientes de las aguas, con desesperación, porque sabe que en eso le va la vida, que necesita de esa agua para seguir viviendo, que necesita ahí entrar en ese río para beber y para guardarse del enemigo. Así, en esa condición, el Señor también nos dice que si estamos en Él, su presencia es con nosotros y podemos entrar en su río y nadar con libertad. Que en esta hora podamos ser conscientes de lo que el Señor es para con nosotros. Que podamos entender que Él ha preparado todo para que esa comunión íntima sea para con nosotros y en nosotros. Hermano, hermana, que podamos disponer tiempo del día para estar a solas con el Señor. Que podamos disponer tiempo del día para buscar al Señor. Que no sea solo de domingo en domingo y cada 15 días o cada mes, sino cada día buscando del Señor. Porque es ahí donde somos levantados. Es ahí donde somos cambiados, donde somos transformados. Padres, que puedan levantarse en el hogar como un altar para adorar al Señor juntos. Que puedan decir, vamos a leer la palabra, vamos a leer este texto. No necesita
pero el tiempo suficiente para decir: he escuchado lo que Dios tenía para hablarme. He escuchado lo que Dios tenía para hablarme. Después vienen los fracasos, la falta de cambios. Después vienen las frustraciones. ¿Y dónde radica? En que no he sabido canalizar en el Señor y buscarle a Él. Pero en esta hora que podamos entender que Dios ha preparado todos los medios para que podamos acercarnos con libertad. Hay un texto que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, y no solo entraré, sino que cenaré con él. Queriendo decir que tendrá una comunión, una intimidad. Pero Dios es tan respetuoso que Él golpea y espera que tú y yo le abramos la puerta de nuestro corazón. Y en esa intimidad Él nos revela. En esa intimidad Él se nos revela. Y dejaremos de buscar a Dios. Simplemente